Durante los años más oscuros de la España tardofranquista, cuando una sola estrofa podía considerarse un acto de rebeldía, un joven de voz limpia y mirada serena comenzó a cantar versos que ningún censor quería escuchar. Amancio Prada nunca fue un agitador político, pero bastó con que pusiera música a los poetas prohibidos para que el régimen los señalara como una amenaza silenciosa. Una noche en un pequeño teatro, interpretó una canción basada en un poema que llevaba años circulando en copias clandestinas. El público contuvo la respiración, algunos miraban hacia las puertas con miedo verdadero, y sin embargo nadie se movió. En aquel instante, mientras sostenía la última nota, Amancio entendió que su música ya no le pertenecía. Era un acto de resistencia colectiva. Pero esa decisión tuvo un precio. Grabaciones retenidas, actuaciones vigiladas, entrevistas censuradas. ¿Cómo podía un cantor nacido en un pequeño pueblo leonés convertirse sin proponérselo en un símbolo incómodo para un país que estaba intentando controlar cada palabra? ¿Cómo una voz tan dulce podía generar tanta inquietud entre quienes temían la fuerza de la cultura? Nadie imaginaba que detrás de aquel hombre suave y discreto se escondía uno de los desafíos más elegantes y peligrosos lanzados a la autoridad. No gritaba, no provocaba, no insultaba. Solo cantaba a los poetas que hablaban de libertad. Y eso era suficiente para encender alarmas. Hoy conocerás la verdad completa. Amancio Prada nació en una tierra donde las estaciones no solo se sienten, sino que se escuchan. En el pequeño pueblo de Villafranca del Bierzo, la infancia se medía por el sonido de los campanos del valle, el murmullo del río Burbia y las voces antiguas que los mayores recitaban al caer la tarde. Su familia humilde trabajadora y profundamente vinculada a las tradiciones rurales, no imaginaba que aquel niño siempre atento a los silencios y a los matices terminaría convirtiéndose en una de las voces más singulares de la música ibérica contemporánea. Allí, entre montes y caminos de peregrinos, se formó su sensibilidad. No era casual que años más tarde acudiera una y otra vez a los poetas que hablaban de raíces, libertad y trascendencia. El Bierzo de su niñez era un territorio que vivía entre dos ritmos distintos. Por un lado, la rutina campesina con sus rezos, sus cantos y su sabiduría transmitida de generación en generación. Por otro, la España del tardofranquismo, que empezaba a mostrar las primeras grietas culturales y sociales. Era un país oficialmente silencioso, pero internamente inquieto, donde la música popular y la poesía estaban a punto de convertirse en refugios y armas al mismo tiempo. Aquella tensión latente marcó profundamente el carácter del joven Amancio. En su hogar, la música no era un lujo, era una presencia natural. Su madre cantaba coplas suaves mientras trabajaba, y los vecinos compartían romances tradicionales como si fueran parte del aire que todos respiraban. Ese contacto temprano con la tradición oral le enseñó algo decisivo. La música no es solo sonido, es memoria, es identidad. Es una forma de resistencia cuando faltan las palabras. Sin darse cuenta, el niño que escuchaba a los mayores estaba aprendiendo a respetar los silencios y a entender la importancia de cada verso. Cuando llegó su adolescencia, el mundo comenzó a abrirse con nuevas melodías. La radio traía ecos lejanos del folk europeo, de la chanson francesa, de los trovadores latinoamericanos. Para un muchacho curioso, aquello era una invitación a explorar territorios que no aparecían en los libros de texto. Fue entonces cuando empezó a sentir que su destino estaría ligado a unir dos mundos: la raíz popular que había heredado y la poesía que empezaba a descubrir. Su ingreso en la universidad coincidió con un momento clave en la historia española. Los últimos años del franquismo estaban marcados por la vigilancia cultural, pero también por una creciente inquietud intelectual en los campus. Allí, en tertulias semiclandestinas, escuchó nombres que pronto se convertirían en pilares de su obra: Rosalía de Castro Lorca, Agustín, García Calvo, Cunqueiro, poetas que hablaban de libertad
identidad, dignidad y emoción. La palabra escrita comenzó a ocupar un lugar tan importante como la música que ya habitaba en él. En paralelo, mientras el país seguía bajo el rigor del control oficial, las conversaciones universitarias hervían de ideas nuevas. Muchos jóvenes querían romper la inercia del silencio. Otros buscaban una forma de expresarse sin exponerse directamente al castigo. Amancio observaba todo aquello con la serenidad que lo caracterizaba, pero también con una sensibilidad que hacía que cada injusticia, cada censura y cada prohibición resonara dentro de él. No tardó en darse cuenta de que la canción podía ser un puente. Una forma de decir sin gritar, de proteger sin esconder, de recordar sin desafiar abiertamente. Antes de publicar su primera obra, ya había comenzado a construir una personalidad artística basada en la contemplación, el rigor y la fidelidad a la palabra poética. A diferencia de otros cantautores que buscaban la confrontación directa, Amancio se inclinó por un lenguaje íntimo casi espiritual, donde la profundidad emocional reemplazaba a la agresividad política. Pero esa elección aparentemente inofensiva tenía un filo que pocos entendieron al principio. La poesía prohibida, cantada con devoción, podía atravesar muros que la propaganda oficial creía indestructibles. Así se forjó el origen de un artista distinto que nunca necesitó gritar para hacerse escuchar. Un joven que venía de una tierra de tradición antigua, formado en una España inquieta y destinado a convertirse en una de las voces más respetadas y más vigiladas de su generación. Cuando Amancio Prada decidió convertir en música los versos que llevaba años leyendo en silencio, no imaginaba que aquel gesto iba a cambiar su vida y, en cierta manera, la de todo un movimiento cultural. Sus primeras composiciones nacieron casi como un acto de intimidad. No buscaban el aplauso fácil ni el éxito rápido. Eran sobre todo un diálogo personal con los poetas que admiraba. Sin embargo, en una España que empezaba a despertar esa sinceridad artística, encontró un eco inesperado. La gente necesitaba voces que hablaran con belleza en tiempos de fealdad, que nombraran lo innombrable sin romper las normas explícitas, que devolvieran a la palabra su dignidad más profunda. Su primera gran oportunidad llegó cuando comenzó a presentarse en círculos culturales donde la música de autor se estaba convirtiendo en refugio de jóvenes intelectuales y soñadores. Allí, entre sillas de madera, humo de tabaco y conversaciones apresuradas, su voz destacaba por una razón muy simple. Era distinta. No imitaba a los grandes nombres del momento, no buscaba la épica militante ni el dramatismo excesivo. Cantaba con una delicadeza casi ceremonial, como si cada verso fuera una ofrenda. Esa diferencia lo convirtió en una presencia magnética. El boca a boca empezó a hacer su trabajo. Poetas, profesores, periodistas y músicos hablaban de aquel joven que ponía música a textos difíciles sin perder claridad ni emoción. Pronto llegaron las primeras grabaciones, tímidas al principio, pero lo suficientemente sólidas para llamar la atención de quienes buscaban nuevas voces en la música ibérica. Cada disco, cada actuación, cada colaboración reforzaba la idea de que Amancio no era un intérprete más. Era un constructor de puentes, un enlazador de mundos que parecían incompatibles. Uno de los momentos clave de su ascenso se produjo cuando decidió musicalizar la obra de Rosalía de Castro. Aquello fue un gesto audaz. Rosalía era un símbolo cultural y, en cierto modo, un territorio sensible para un país que todavía no sabía cómo gestionar su diversidad lingüística y emocional. Pero Amancio lo hizo con un respeto tan profundo que incluso los más puristas reconocieron la fuerza de su trabajo. Esa obra lo proyectó más allá del ámbito castellano y lo convirtió en una figura relevante en Galicia-Cataluña y otros rincones donde los poetas eran custodios de identidades reprimidas. Mientras su nombre se extendía, también crecían las dificultades. Algunas letras pasaban con dificultad los filtros de la censura. Otras quedaban bloqueadas sin explicación. Sin embargo, el público seguía llenando salas pequeñas y medianas para escucharlo. A medida que avanzaban los años de transición, España empezaba a buscar símbolos culturales
que pudieran representar un cambio hacia la libertad. Y allí estaba él, sin estridencia, sin discursos políticos incendiarios, solo con una guitarra y una fidelidad absoluta a la poesía. La crítica lo aplaudía por su honestidad y su capacidad para devolver vida a textos que muchos creían reservados a minorías. Sus conciertos se convirtieron en experiencias espirituales. No eran espectáculos ruidosos ni celebraciones multitudinarias. Eran encuentros donde la gente escuchaba en silencio, donde los versos parecían suspenderse en el aire. Pero en medio de esa creciente admiración, algo más profundo empezaba a gestarse. Algunos sectores, especialmente aquellos que veían la cultura como un territorio que debía controlarse, comenzaron a mirar con desconfianza su influencia. ¿Por qué un cantautor tan aparentemente inofensivo atraía a tanto público? ¿Por qué lograba emocionar con textos que en circunstancias normales habrían sido tachados de subversivos? Ese ascenso tan limpio a simple vista escondía un conflicto que pronto estallaría. Lo que parecía un camino natural hacia la consolidación artística estaba a punto de convertirse en una pesadilla burocrática y política. Porque en un país donde la palabra tenía poder, un cantor de poetas podía ser interpretado como un enemigo cultural. Pero lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El ascenso de Amancio Prada coincidió con uno de los periodos más frágiles de la historia reciente de España. La censura seguía activa, desconfiada, herida por los cambios que se avecinaban. Y aunque muchos artistas buscaban provocar de forma abierta, él lo hacía de un modo mucho más incómodo para el poder. No gritaba, no exigía, no señalaba culpables, simplemente cantaba a los poetas que habían sido silenciados durante décadas. Esa suavidad lo volvía impredecible, y lo impredecible provocaba miedo. El primer gran choque con las autoridades se produjo cuando presentó un proyecto discográfico centrado en poemas de Agustín García Calvo. A ojos del régimen, aquellos textos eran demasiado libres, demasiado filosóficos, demasiado cercanos a una forma de pensamiento crítico que se consideraba peligrosa. En los despachos de censura surgieron dudas inmediatas. Algunos funcionarios incapaces de comprender el alcance real de esa poesía se limitaron a marcar pasajes problemáticos sin entender por qué lo eran. Otros más ideologizados vieron en aquel joven cantor un riesgo que estaba creciendo demasiado deprisa. El expediente se demoró durante meses. Cada revisión añadía nuevas exigencias. Cambiar una palabra, suavizar otra, retirar una estrofa entera. Amancio insistía en mantener la integridad de los versos porque sabía que cambiarlos significaba traicionar a los poetas a los que rendía homenaje. La presión aumentó. Algunas actuaciones programadas comenzaron a recibir avisos, carteles retirados sin explicación, autorizaciones que llegaban demasiado tarde. Sus conciertos, aunque pacíficos y de tono íntimo, empezaron a ser vigilados. En uno de los episodios más tensos durante una actuación en la que interpretó poemas que estaban bajo supervisión, 2 agentes se situaron en la última fila del teatro. No hicieron nada, no interrumpieron, no hablaron. Pero su presencia era un recordatorio claro de que la música podía convertirse en un territorio de vigilancia. El público lo notó. La tensión se podía cortar. Aún así, Amancio siguió cantando con la serenidad que siempre lo definió. Sabía que la única manera de defender su arte era no cambiar su forma de decir. La situación se agravó cuando comenzaron a circular copias no autorizadas de grabaciones privadas en las que interpretaba textos que seguían sin pasar los filtros oficiales. Alguien llevó esas cintas a ambientes universitarios y círculos intelectuales que las escucharon con devoción. Para muchos jóvenes, Amancio se convirtió en un símbolo de resistencia elegante. No necesitaba consignas, no levantaba el puño, pero la forma en que recuperaba la palabra poética era una afrenta silenciosa al control cultural. Ese simbolismo lo colocó en el ojo de una tormenta que él no buscó.
En los informes internos de ciertos organismos culturales se empezó a hablar de él como una figura a vigilar. No era un agitador, pero su influencia crecía. No era un político, pero llegaba a públicos que ansiaban libertad. No era un revolucionario, pero estaba despertando sensibilidad crítica. Y eso era suficiente para inquietar a quienes aún querían mantener el país en silencio. Uno de los golpes más duros llegó con la prohibición temporal de un recital en el que iba a presentar nuevas musicalizaciones. El veto llegó a última hora cuando la sala ya estaba llena. El director del espacio, visiblemente afectado, anunció que el espectáculo debía cancelarse por órdenes superiores. El público reaccionó con una mezcla de indignación y tristeza. Algunos se negaban a salir. Otros gritaban en defensa del artista. Amancio, con una calma que ocultaba un dolor profundo, subió al escenario y agradeció la presencia de todos. No podía cantar, pero sí podía hablar. Y en unas pocas frases logró convertir aquel fracaso en un acto de dignidad. La prensa cultural recogió el incidente. Varios columnistas denunciaron la arbitrariedad de las medidas. Otros señalaron la paradoja de censurar a un artista cuya obra era una celebración de la tradición literaria española. Pero las repercusiones ya estaban en marcha. Algunas discográficas comenzaron a dudar. Programadores de festivales preferían evitar polémicas. Las dudas sobre su figura se extendieron como un rumor que nadie confirmaba pero que todos repetían. En lo personal, Amancio atraviesa entonces uno de sus periodos más complejos. La sensación de ser observado, la frustración por los proyectos bloqueados, el peso de una lucha que él nunca había querido liderar, todo aquello comenzó a afectar su ánimo. Amancio no era un combativo por naturaleza, era un artista de introspección. Un hombre acostumbrado a la delicadeza, no a la confrontación. La censura no solo limitaba su obra, también erosionaba lentamente su confianza. Aún así, su respuesta nunca fue el ruido. Fue el silencio reflexivo, la lectura, la composición pausada. En vez de retroceder, profundizó más en la poesía. Cada poema nuevo que descubría era una razón para seguir. Cada estrofa prohibida era un recordatorio de que la música podía abrir caminos donde la razón política se cerraba. En medio de todo ese conflicto, surgió la pregunta que nadie se atrevía a formular en público. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Lo cierto es que pocos artistas de la época enfrentaron una censura tan contradictoria. No había un delito claro. No existía una acusación formal. Solo un temor difuso hacia un hombre que cantaba palabras ajenas y sin embargo lograba despertar emociones propias en un país que empezaba a respirar libertad. En esa tensión constante, Amancio Prada estuvo a punto de quebrarse. Pero la historia nunca termina en el punto donde el poder quiere detenerla. Un artista verdadero siempre encuentra una salida incluso cuando todo parece derrumbarse. La censura no solo dejó cicatrices visibles en la carrera de Amancio Prada, también abrió heridas internas que tardarían años en cicatrizar. Tras la cancelación de recitales y el bloqueo de varios proyectos discográficos, llegó un periodo de silencio que muchos interpretaron como un retiro voluntario, pero la realidad era más amarga. El desgaste emocional acumulado, la sensación de estar permanentemente vigilado y el agotamiento de luchar contra decisiones arbitrarias lo empujaron hacia una etapa de introspección profunda. No era una caída abrupta, sino un descenso lento casi invisible que lo sumergió en dudas que nunca había conocido. Durante un tiempo, Amancio se alejó de los escenarios, no porque hubiera renunciado a su voz, sino porque necesitaba volver a escucharla sin interferencias. La presión externa había contaminado su relación con la música, y él, que siempre había entendido el canto como un acto de verdad, se negaba a continuar si no podía hacerlo con plenitud. La incertidumbre sobre su futuro artístico se mezclaba con la responsabilidad que sentía hacia los poetas cuyas obras había elegido defender. ¿Cómo seguir adelante sin caer en la rutina militante ni en la autocensura inconsciente?
Ese periodo de aparente vacío terminó convirtiéndose en una etapa crucial de renacimiento. En vez de huir, Amancio se adentró aún más en la literatura. La relectura de los poetas que habían marcado su juventud le devolvió claridad. Descubrió nuevos matices en versos que creía conocer de memoria, y al hacerlo recuperó la certeza de que la música seguía siendo su camino más honesto. No una obligación, no un arma política, sino un puente espiritual que conectaba tradición, emoción y pensamiento. El país también estaba cambiando. Con la llegada de la democracia, los controles culturales comenzaron a diluirse. La atmósfera social, aún frágil, ofrecía un espacio donde artistas como él podían respirar sin temor a que cada palabra fuera revisada por un funcionario. Ese nuevo contexto abrió puertas que antes estaban cerradas. Las discográficas que se habían mostrado temerosas volvieron a interesarse. Festivales y teatros que lo habían evitado por prudencia empezaron a invitarlo nuevamente. La figura de Amancio, que había sido vista como problemática, comenzó a reinterpretarse como un símbolo de dignidad artística. Su verdadero acto de reinvención llegó al recuperar con fuerza su repertorio poético, pero esta vez desde una perspectiva distinta. Ya no cantaba solo para resistir, cantaba para sanar, para ofrecer luz en un país que buscaba reconstruirse culturalmente. Sus nuevas grabaciones más maduras y cargadas de serenidad mostraban a un artista que había sobrevivido al desgaste sin perder la esencia. La voz seguía siendo limpia, íntima, casi ritual, pero ahora había en ella una profundidad ganada a través del sufrimiento silencioso. Cuando volvió a los escenarios, muchos espectadores sintieron que algo había cambiado. No era el joven tímido que convertía versos prohibidos en himnos íntimos. Era un intérprete consciente de su papel en la memoria colectiva. Cada concierto se transformó en una ceremonia de celebración cultural. La poesía, antes objeto de sospecha, se convirtió en un refugio compartido. El público que había crecido junto a él encontró en su regreso una prueba de que la belleza también puede sobrevivir a la represión. La caída no lo destruyó, lo transformó, lo volvió más esencial, más fiel a sí mismo. Allí donde otros habrían visto una derrota irrecuperable, Amancio construyó un nuevo comienzo sostenido por la honestidad y la sensibilidad que siempre lo definieron. La trayectoria de Amancio Prada terminó convirtiéndose en una de las más singulares y respetadas de la música ibérica. No por estridencias ni grandes gestos, sino por algo mucho más difícil de conseguir: coherencia absoluta. En un país que atravesó silencios impuestos, cambios bruscos y una transición cultural compleja, él supo mantener una línea artística que nunca se traicionó a sí misma. Y ese compromiso tan raro como valioso acabó definiendo un legado que hoy se estudia, se celebra y se agradece. Uno de los pilares fundamentales de ese legado es su relación con la poesía. En un tiempo en que la industria musical apostaba por fórmulas comerciales, Amancio insistió en mantener vivo un repertorio basado en autores que no siempre eran accesibles para el gran público. Rosalía de Castro Lorca, Agustín García Calvo, Juan de la Cruz Cunqueiro. Poetas que exigían una escucha activa, una sensibilidad abierta y una atención que pocos intérpretes se atrevían a reclamar. Al poner música a sus versos, no solo los acercó a miles de oyentes que jamás los habrían leído, también los sacó del territorio académico para devolverles dimensión humana. Hizo que la poesía volviera a ser canto popular. Esa capacidad de unir cultura culta y emoción directa es una de las razones por las que múltiples generaciones han encontrado en su obra un refugio. Para los jóvenes de la transición, su música representó una forma de libertad íntima, alejada de los discursos ruidosos. Para los adultos de hoy, su voz evoca una época en la que la sensibilidad se convirtió en resistencia. Y para los nuevos oyentes que descubren sus grabaciones en plataformas digitales, Amancio es un puente hacia un mundo literario que creían lejano.
Su influencia también se deja sentir en numerosos artistas contemporáneos, cantautores, poetas, músicos de folk, intérpretes de tradición oral y compositores que buscan unir palabra y melodía han reconocido en él un referente imprescindible. No por estilo, sino por actitud. Amancio enseñó que la música puede ser un acto de respeto, que la interpretación no es solo técnica sino también ética, que cantar un poema implica asumirlo, habitarlo, cuidarlo. Esa visión ha marcado a generaciones que lo ven como un guardián de la sensibilidad. En el ámbito académico, varias universidades y centros culturales han dedicado estudios a su obra, no solo por su aportación musical, sino por su relevancia histórica en la conservación y difusión de la poesía hispánica. Musicólogos, filólogos y expertos en tradición oral han analizado su estilo interpretativo, su elección de repertorio y su manera de entender la voz como un instrumento emocional más que técnico. Su legado se ha convertido así en objeto de investigación, algo reservado para los artistas que trascienden modas y épocas. Su impacto también se percibe en los conciertos conmemorativos, homenajes y ciclos literarios, donde su nombre aparece asociado a la palabra dignidad. En muchos de estos actos se recuerda su valentía tranquila durante los años de censura, un periodo en el que su música funcionó como faro discreto para quienes buscaban belleza en medio de restricciones. Esa etapa que pudo haberlo quebrado terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más valorados de su biografía artística. Pero quizá el aspecto más emotivo de su legado sea el modo en que es recordado por el público. No como una estrella distante, sino como un compañero en momentos de intimidad. Hay quienes cuentan que sus canciones les ayudaron a comprender la poesía por primera vez. Otros dicen que su música los acompañó en etapas de duelo, de cambio o de búsqueda personal. Muchos lo describen como una voz que parece susurrar directamente al corazón, capaz de detener el tiempo durante unos minutos. Esa cercanía tan difícil de lograr es parte esencial de su permanencia. Hoy, Amancio Prada ocupa un lugar singular en la memoria cultural de España. No representa la rebeldía estridente ni la moda pasajera. Es símbolo de algo más profundo: la belleza como acto de resistencia, la poesía como refugio colectivo, la música como forma de verdad. Su obra demuestra que un artista no necesita imponerse para permanecer. A veces, basta con escuchar, comprender y ofrecer al mundo una interpretación honesta. Así su legado no es solo musical ni literario. Es emocional, espiritual. Un recordatorio de que incluso en los tiempos más difíciles, la sensibilidad puede ser una fuerza transformadora. Y por eso su nombre continúa vivo en teatros, en universidades, en voces jóvenes y sobre todo en la memoria de quienes encuentran en sus canciones una forma de reconciliación con la belleza. La historia de Amancio Prada no es solo la historia de un músico, es la historia de un hombre que decidió permanecer fiel a la belleza incluso cuando esa fidelidad implicaba caminar a contracorriente. En un tiempo marcado por silencios impuestos y temores invisibles, él eligió un camino distinto. No respondió con ruido ni con rabia, respondió con versos. Con una voz serena que convertía la poesía en refugio, con una convicción íntima que le permitió atravesar censuras, dudas caídas y renacimientos sin perder nunca su esencia. Hoy, cuando se escucha cualquiera de sus interpretaciones, no solo se oye un canto, se siente un legado. Una forma de entender la música como puente entre la memoria y el presente. Una invitación a mirar la cultura no como adorno, sino como verdad. Y esa verdad, la que él defendió con una delicadeza férrea, es la que ha permitido que su figura trascienda generaciones. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video recomendado en el primer comentario fijado.